Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Jimena Claros y sean bienvenidos a Educación Financiera, Finanzas Personales. Lo importante en finanzas personales es definir de qué manera podemos mejorar el efecto que tienen las decisiones que tomo en la administración de mis recursos. Para eso, vamos al principio. El problema inicial es que los seres humanos tenemos una cantidad ilimitada de necesidades que queremos satisfacer. Estas son de variados tipos, siendo unas más urgentes que otras. Lo importante de esto es que junto a esta cantidad de necesidades tenemos recursos que son limitados, acotados, y por lo mismo no van a ser suficientes para poder satisfacer todas las necesidades. He ahí el problema económico que nos obliga a tener que tomar decisiones en relación a la asignación de los recursos. Tenemos que elegir. Esto implica decidir qué necesidades vamos a cubrir y por ende cuáles no. Las finanzas personales tratan de la forma en la cual las personas y familias asignan sus recursos y los administran. Lo más importante es que debemos aprender a tomar las mejores decisiones para la utilización de mis recursos, lo cual nos traerá un mayor bienestar a mí y a mi familia. Esto implica que puedo acceder a bienes y servicios que satisfagan mis necesidades, pero sabiendo que no los podré cumplir todos. Sabemos que no hay situaciones más inquietantes para las familias que el sobreendeudamiento y el riesgo de perder la tranquilidad y la seguridad familiar por ello. Lo bueno es que parte de la educación financiera es saber que puedo planificar y tomar decisiones para poder aumentar estas necesidades cubiertas. Entonces, veamos cuáles son las bases de la planificación y administración de mis finanzas. Es decir, si quiero mejorar mi organización financiera, ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales que debo tener en cuenta? Antes que todo, entonces, debo saber cuáles son las decisiones que debo tomar. Esto es muy relevante, ya que al saber cuáles son las decisiones claves, podré darle relevancia e importancia para mejorar esta toma de decisiones. Tener conciencia y estar convencido, convencida de que las decisiones financieras tienen efectos en mi vida, en mis metas y en mis sueños. Aunque quisiéramos muchas veces pensar que no es necesario, al final nos damos cuenta que para llegar a cumplir mis sueños necesito administrar bien mis recursos o encontrar formas de obtenerlos. Una vez que me he convencido de lo anterior, puedo entonces dimensionar el efecto de las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones más importantes? ¿Cuáles son las que implican más gastos? ¿Las que me comprometen en el corto o en el largo plazo? En cuarto lugar, cada vez que me encuentre con una decisión y desconozca aspectos importantes de ella, es necesario saber a quién recurrir. ¿Qué institución me puede ayudar? ¿Dónde me puedo asesorar? ¿Cuál es la fuente idónea para obtener la información? Esto es muy importante, porque hoy existe mucha información en la red que nos hace más fácil esta tarea, pero también podría llevarnos a error. Recuerden que no todo lo que está en Internet es información correcta. Finalmente, el hecho de que hoy no pueda obtener alguna meta o necesidad con los recursos que dispongo no implica que nunca lo pueda hacer. Para ello, el conocer, aprender y aplicar en la vida diaria los conceptos pueden ayudarte a hacerlo. Vamos a aprender algunas cosas entonces. Para ello, les tengo 5 reglas básicas que deben seguir. La más obvia es que los gastos no deben exceder a los ingresos de que dispongo, es decir, deben ser iguales. Para ello debo conocer mis ingresos y mis gastos de tal manera de poder cumplir esta regla. Lo que nos lleva a la regla número 2, y que es súper simple, pero pocas personas la implementan. El confeccionar un presupuesto mensual, semanal o anual. Esta herramienta implica detallar todos mis ingresos y gastos. Esto nos ayudará a organizarnos conociendo las limitaciones que me imponen los recursos, pero también a tener un panorama de lo que puedo hacer y lo que no. De esa manera puedo modificar mis decisiones a partir de lo que poseo o tratar de incrementar mis ingresos sabiendo cuánto necesito para cubrir mis gastos. De la confección en detalle hablaremos más adelante. La tercera regla básica es que si quiero lograr algunas metas que requieren gastos importantes, debo ahorrar. Solo sacrificando gastos hoy puedo obtener esa meta en el futuro. Por eso es importante establecer metas que tengan asociados los montos de dinero involucrados y mejor aún ponerle fecha. Así será más fácil. Ahora, la idea de poner metas es que sean factibles de cumplir, de acuerdo a mi realidad. No puedo plantearme una meta inalcanzable, ya que me traerá solo frustración.
Lo ideal es dividir la meta final en varias pequeñas metas, como por ejemplo reunir al cabo de 2 meses el 10% del total, y así sucesivamente hasta lograrlo todo. Así me puedo ir automotivando cada vez que logre un paso más hacia mi meta. Finalmente, y reconociendo lo que pasa a miles de familias en la sociedad, es que hay veces en que los ingresos no son suficientes para todos los gastos que deseo hacer y hay que endeudarse. Si bien es cierto, no es lo ideal, si es imprescindible hacerlo, debemos entonces considerar que esto implica un costo, que se denomina el costo financiero. Son los intereses que debo pagar a quien me presta el dinero. Todos los créditos, préstamos, tarjetas de crédito de retail cobran intereses. Entonces la idea es recurrir a la alternativa que me cobre intereses más bajos. Para ello debemos fijarnos en un indicador que se denomina CAE, que corresponde a carga anual equivalente y que representa el porcentaje sobre el monto prestado que cargarán por intereses, gastos y seguros promedios en un año. Un CAE más bajo indica costo más bajo y se pueden comparar entre instituciones y entre tipos de deuda. Ahora veamos cómo confeccionar un presupuesto. Como dije antes, un presupuesto es un detalle de todos los ingresos y todos los gastos que tenemos en el periodo que elijamos, una semana, un año, un mes. Esta herramienta cumple una doble función. Por un lado, me ayuda a planificar y ordenar mis gastos en base a la cantidad de dinero que voy a recibir, pero por otro lado, después me permite controlar si cumplí con lo planificado o me desvié mucho de aquello. Así puedo autocontrolar mi comportamiento financiero. Los ingresos corresponden a los fijos como sueldos, por ejemplo, y los ingresos ocasionales pueden ser aquellos derivados de trabajos esporádicos que me han salido o venta de algún bien o producto. La suma de los dos tipos de ingresos son los ingresos totales y corresponde a todo lo que tengo para distribuir en mis gastos. Por el lado de los gastos, debo ser capaz de detallar todos los gastos en que incurro en el periodo. Lo ideal es ponerlos en orden de importancia o urgencia para mí. Y por lo general lo primero que consideramos es la alimentación y los pagos de consumos básicos, como la luz, el agua, el gas y el internet se ha sumado ahora. Eso es lo primero que yo debo asegurar. Para detallarlo, me debo fijar en los montos promedio históricos que he gastado. Después, al final, se podrán ajustar dependiendo de los ingresos. Luego detallamos un monto que es más o menos fijo, que es la vivienda, ya sea que paguemos arriendo o dividendos. Para poder movernos al trabajo, universidad, colegio o ir de compras, necesitamos presupuestar un monto para locomoción, sea metro, bus, auto, taxi. Después de eso, debemos pagar las deudas que hemos contraído, que pueden ser de créditos bancarios, tarjetas de crédito, tarjeta de casa comercial, etc. Hasta aquí hemos detallado los gastos que podríamos denominar como obligatorios o fijos. A continuación debemos considerar además otro tipo de gastos que podríamos considerar como no obligatorios y que están relacionados con entretención y gastos extraordinarios, como la salud, vacaciones, Navidad, fiestas patrias. Estos nos presentan un ítem que puede ir variando mes a mes, dependiendo del cambio en los gastos anteriores o en los ingresos. Los podemos disminuir o aumentar entonces. Finalmente, debemos hacer la operación de restar a los ingresos todos los gastos detallados. Si mi presupuesto me indica que los ingresos son mayores que mis gastos, entonces podré generar ahorro por la diferencia. Una vez que tengo hecho mi presupuesto y que estoy conforme con ello, lo más importante será cumplirlo. Generar la costumbre de adecuarnos a un plan de gastos es una de las medidas más sanas en el ámbito de las finanzas personales. Finalmente, les quiero dejar algunas consignas o eslogan que me parecen interesantes de incorporar para tener éxito en la administración de las finanzas personales. No gastes más de lo que recibes, presupuesta tus ingresos y gastos, endeudarse solo para grandes inversiones como casa, auto, aléjate de las ofertas, liquidaciones cuando no sean necesarias, anota siempre todos tus gastos, así sabrás tu comportamiento, ahorra con una meta clara, alcanzable y posible. Finalmente, y para el largo plazo, plantéate un plan financiero de vida y de trabajo. ¿Cómo ves tu vida en 10 años más? ¿Qué quieres hacer en 15 años más? La que sean tus respuestas, vas a necesitar financiarlo y para eso planificar. Muchas gracias por ver este video, que les vaya muy bien y éxito en la vida.